Ya si después de tanto discurso todavía me aplauden, quiere decir que me quieren bastante. No se preocupen, solo serán unas 2 o 3 horas. Pero en todo caso, qué bonita sesión solemne, porque no pudieron escoger mejor local, mejor escenario que esta maravillosa vista del estuario del río Chone. Qué maravilloso, qué espectacular que es nuestro país, qué preciosa que es Bahía de Caracas, qué precioso que es San Vicente, qué precioso que es Manabí. En todo caso, ojalá acabemos, al menos que hayas contratado guitarristas, pues Carlito, para cantar Tejedora Manabita, Manabí, algo más alegre, ¿verdad? Bueno, ¿quién la puso el gato? El que canta es Carlos. ¿Quién canta bien? Ay. Qué bello pasillo. Para Horacio Hidrobo. Por una horma de esperanza y dedos de clavellina va tejiendo su sombrero la manabita. Más, qué guapas que son las manabas. Qué finas que son. Pero fregadísimas, ¿eh? Durísimas, pero guapísimas. Queridas ciudadanas y ciudadanos de Bahía, del Cantón Sucre, de Manabí, de la patria entera, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señores miembros de la fuerza pública, queridos soldados, policías, autoridades militares, de policía, civiles, eclesiásticas y de gobierno, señores alcaldes de los cantones de la provincia, señoras y señores condecorados, señoras y señores concejales del Cantón Sucre, señoras y señores asambleístas por la provincia de Manabí, querida María Los Ángeles Duarte, una ministra que está haciendo historia, ¿verdad? Nuestra querida ministra de Transporte y Obras Públicas, la ministra de la Revolución Vial, señor Mariano Zambrano, prefecto de la provincia de Manabí, señora Soledad Vela, representante de la Presidencia de la Asamblea Nacional, señora Susana Dueñas, gobernadora de la provincia de Manabí, y señor Carlos Mendoza, alcalde del Cantón Sucre. No hay volumen, ahí sí. Un abrazo de patria al Cantón Sucre en sus 37 años de vida política. Un saludo cariñoso para esta tierra que con orgullo ostenta el nombre del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, vencedor de la batalla de Pichincha, que selló nuestra primera independencia, porque falta la segunda, la definitiva, pero la vamos a lograr. Guerrero y estadista, a quien el mismo Simón Bolívar nombrara como el Abel de América. Un saludo muy especial para su cabecera cantonal, Bahía de Caracas, que guarda la memoria del reino milenario que fundaron los caras cuando llegaron del mar a este estuario. Los caras y los mantas tuvieron su propia cultura. Algunos historiadores opinan que incluso poseían una forma de escritura propia, en donde se combinaban con colores para crear símbolos y grafías con las que comunicaban sus conocimientos sobre agricultura, caza, pesca. Con el barro, estos pueblos nuestros elaboraron hermosas figurillas de hombres y mujeres, con ojos en formas de grano de café, como entreviendo más allá de sí mismos, como buscando sueños, como apreciando un paisaje impresionista de futuro. Sí las han visto, ¿verdad? Vayan aquí nomás por la playa, 15 kilómetros a Chirije, lugar fantástico. Es un sitio arqueológico donde pueden encontrar esas estatuillas. La cultura ecuatoriana tiene sus orígenes más antiguos en la sapiencia de los manabitas. Fueron gentes de Salango quienes obtenían el tesoro submarino de la sagrada concha Spondylus, que luego comerciaban en destinos tan remotos como Quito, el norte de Chile, las costas del Perú e incluso México. Las culturas ancestrales denominadas Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Jamacoaque y Manteña tuvieron su esplendor en estos lugares primorosos. Compartimos con estos ancestros ilustres el amor por esta tierra fecunda.
Ustedes saben que por parte de madre también tengo el privilegio de llevar sangre manaba en mis venas, ¿no? Compartimos con estos ancestros ilustres el amor por esta tierra fecunda, el espíritu emprendedor que los llevó a recorrer las costas del continente, el ingenio creativo que los alentó a construir embarcaciones a vela que sorprendieron a los europeos cuando estos llegaron en su afán conquistador. Tierra pródiga, hospitalaria, tierra hermosa de mis sueños. Y la parte que más me gusta, ¿no? Tierra de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas que hay en ti. ¿Ah? Esa letra es extraordinaria. Tierra hospitalaria, de barrio germinal lleno de historia, cuna de altivos combatientes de las alfaradas, tierra de Don Eloy, de mujeres hermosas, de agricultores esforzados, de comerciantes, ganaderos, de tejedoras, de pescadores, de poetas, con el paisaje de la montaña tropical, del mar amplísimo, de sus playas hermosas, con sus fiestas, con los entrañables aromas y sabores de la cocina manabita, de seguro una de las más variadas y exquisitas del mundo. Y eso también hay que explotar, nuestra cultura gastronómica. Esta tierra prolífica de Manabí guarda el germen de hombres y mujeres teñidos de amor, de patria y coraje para defenderla. De esta simiente han brotado verdaderos ejemplos de patriotismo y libertad. El inspirador de este proceso de revolución ciudadana, donde seguimos tras los mismos ideales que él visionó: soberanía, justicia, equidad para todas y todos. Aquí, en la ensenada de Bahía de Caracas, estuvo velando armas el viejo luchador, don Eloy Alfaro Delgado, con el buque Alajuela, que contaba con 72 combatientes a bordo, esperando la oportunidad para evadir el vapor 9 de julio, que por órdenes del gobierno conservador estaba cortándole el paso, estaba cerrando la desembocadura. Logra Alfaro evadir el cerco y en una osada maniobra ataca al vapor Guacho. Y se produce entonces una encarnizada batalla cuerpo a cuerpo. Pronto se desató un incendio en la cubierta del Guacho y Alfaro decidió cañonearlo para que se fuera a pique, evitando que el fuego de esa nave siguiera contaminando a Alajuela. Pero los cañonazos fueron escuchados por los conservadores que se encontraban en el vapor 9 de julio y decidieron atacar a la Alajuela. Alfaro comprendió enseguida que nada podía hacer ante una nave tan superior a la suya. Por eso dispuso que el Alajuela embistiera al 9 de julio por 2 ocasiones. Y como el Alajuela seguía incendiándose, antes de entregarlo, prefirió hundirlo. Esa fue una de las derrotas, entre comillas, del general que nunca dejó de luchar, que finalmente triunfó y nos dio la única verdadera revolución antes de la nuestra, revolución ciudadana que ha tenido la historia del país. Y por eso la burguesía, las élites de ese entonces lo llamaban despectivamente el general de las derrotas. Pero ese es el Alfaro inspirador, el Alfaro dispuesto a dar la vida, el Alfaro repleto de espíritu de sacrificio, constancia, por amor a un ideal, por amor a su patria, por amor a su gente. Ese mismo Eloy Alfaro, que se constituyó en líder de la patria grande, coadyuvó para la integración de los pueblos, fue el artífice del Pacto de Amapala, mediante el cual se comprometieron los gobernantes, los líderes más importantes de la región, a prestarse mutua ayuda en defensa de la causa liberal. Eloy Alfaro era un verdadero internacionalista, un ciudadano de la patria grande y un bolivariano consecuente, y como tal, coordinó acciones con los gobiernos liberales de Costa Rica, Colombia, Venezuela, Nicaragua, reafirmó los lazos fraternos con los revolucionarios cubanos José Martí y Antonio Maceo. En Panamá, su segunda patria y tierra de su esposa, concreta planes políticos militares con los liberales y ya como presidente
convoca allí un congreso de los pueblos del continente. La memoria de Alfaro nos trae a este presente de esperanzas y conquistas. Y la Revolución Ciudadana asume con humildad el legado alfarista, que es un patrimonio de insurgencia de todos los ecuatorianos. Y fue también en esta tierra manabita donde se crearon los sombreros de paja toquilla, que son conocidos en todo el mundo con el falso nombre de Panama Hats, sombreros Panamá, cuando deberían ser llamados con justeza sombreros Manabí. ¿Y qué decir del turismo? Ya lo ha dicho Cristina, nuestra querida concejala, lo ha dicho muy claro, debemos hacer de Bahía un centro turístico, no solo a nivel nacional, a nivel continental y mundial. Esta tierra es bellísima. ¿Y qué decir del turismo? Manabí es un destino turístico privilegiado, conmovedor. Su verdor, su ceibo, sus playas, su cultura fascinan al visitante y cautivan su corazón para siempre. Pero a pesar de todas estas virtudes, conciudadanos, prohibido olvidar la situación, por ejemplo, de la vialidad en la provincia, hasta antes de nuestro gobierno, era un desastre. Medio siglo debieron esperar para que se cumpla la eterna promesa de los gobiernos de turno. Para que se cumpla la eterna promesa de los gobiernos de turno. Y cuidado con los burros voladores, ¿eh? Cuidado, aparece por ahí alguno. Ya vendrán a pedir el voto, porque de que son caretucos, son caretucos. A pesar de la eterna promesa de los gobiernos de turno de hacer el puente de la unidad, el puente de los Caras, jamás se cumplió dicha promesa hasta que llegó la Revolución Ciudadana. Y ese puente, el día de hoy lo entregamos exactamente, se cumple el día de hoy 2 años en que entregamos aquel puente, el más largo del país, como un acto de justicia, de ajustar cuentas con la historia, porque a pesar de ser Manabí la tercera provincia más poblada del país, su vialidad daba realmente vergüenza. Y conversaba hace un momento con Carlos. Ustedes saben que entre otros múltiples efectos soy economista y especializado en desarrollo. Y siempre sabemos, lo estudiamos en los libros, que la infraestructura es sumamente importante, diríamos fundamental para el desarrollo. Mejora productividad, competitividad sistémica, conectividad, etc. Pero lo que no se aprende en los libros de texto es el impacto que esa infraestructura, tener carreteras decentes, tener el puente más largo del país, no en Guayaquil, no en Quito, sino aquí, en Bahía, en San Vicente, el impacto que esto tiene en autoestima de la gente, en recuperar la fe en nosotros mismos. Y eso es fundamental también para el desarrollo. Y fíjense cómo esto está generando, multiplicando una serie de inversiones. Ya se están construyendo nuevos centros comerciales aquí en Bahía, lo cual permitirá, además de mejor logística, mejores instalaciones, impuestos para la alcaldía y un dinamismo económico que perdura. Están por terminarse los estudios para la construcción, y esto es muy importante, de la ruta Spondylus Bahía-Manta, que bordeará todo el perfil costero. Ya podemos apreciar el impulso que esta ruta turística, probablemente a inicios del próximo año la empecemos a construir. Ya podemos imaginarnos el impulso que esta ruta turística le dará a la región. Y se anuncia como una de las principales fuentes de ingresos para la zona. Avanzamos, patria, y queridos alcaldes, a planificar para que cuando esté lista esa carretera no haya la anarquía urbana que lamentablemente ha sido uno de los mayores problemas para el desarrollo del país. Viviendas ubicándose al lado de la carretera, luego se convierten en poblados, luego la exigencia de un bypass, de una carretera lateral, y es destinar recursos a un barril sin fondo si no nos disciplinamos, si no coordinamos, si no planificamos. Pero esa carretera Bahía-Manta va a incorporar una serie de sitios turísticos, el propio Chirije, que en estos momentos son prácticamente inaccesibles y son extremadamente bellos. Más lo que estamos aquí haciendo en San Vicente, una intervención integral para ordenar el flujo vehicular, recuperando playas, etc. Esto dará una continuidad a la ruta del Spondylus,
la cual será, como ya lo es, pero más aún, uno de los principales atractivos turísticos del país. ¿Y cómo es posible que una cabecera cantonal tan importante como Bahía, un centro de atención turístico como esta bellísima ciudad, un centro de atracción turístico como esta bellísima ciudad, no tuviera ni siquiera agua potable y alcantarillado, cuando esas son demandas que debieron ser satisfechas hace muchísimo tiempo? Ahí veía un letrero, más de 45 años esperando agua potable. Y yo les pregunto, ¿y qué hicieron los 40 años anteriores a nuestro gobierno? Porque cuidado, compañeros, agua potable, alcantarillado, no es responsabilidad del gobierno central, sino de los gobiernos municipales. Y estamos dispuestos a apoyar, como siempre lo hemos hecho, en forma absoluta a esas administraciones municipales, pero es sobre todo responsabilidad de dichas administraciones. Y aquí, en Bahía, en San Vicente, en Calceta, en Tosagua, en Junín, no se pudo avanzar como era nuestra voluntad, nuestra preocupación, nuestra prioridad. Los alcaldes actuales pueden dar testimonio de cuántas veces personalmente el presidente, sin que sea competencia del gobierno central, se ha reunido con ellos para tratar de resolver este problema, pero no se podía avanzar por las diferencias políticas, por las divisiones, porque decíamos, pásennos para que administremos un tiempo la empresa La Estancilla para dejarla con tecnología de punta, invertir, y luego pasaba nuevamente a los municipios, pero había, por intereses politiqueros, visiones extremadamente egoístas que impidieron estas acciones. Y qué difícil fue lograr coordinación entre los 5 municipios, la mancomunidad que maneja la estación La Estancilla. Gracias a Dios, esos problemas ya han sido superados, ya se están haciendo las inversiones, ya se han desembolsado los dineros y esperamos que muy pronto se acabe con esta injusticia de décadas de que una ciudad como Bahía Caracas, un centro turístico de este nivel, no tenga siquiera agua potable. Les insisto, agua potable, alcantarillado, relleno sanitario, asfaltado de calles, no es responsabilidad del gobierno central. Nuestras responsabilidades son la vialidad, educación, salud, electrificación. Pero estamos ahí solidariamente para respaldar a los gobiernos locales. Pero es imposible que el presidente, el gobierno central se preocupe del asfaltado de una calle, el agua potable en un barrio. Es imposible. Lo tienen que asumir los municipios. La Revolución Ciudadana se ha comprometido con Bahía y con los demás cantones que forman la mancomunidad de agua potable en la provisión eficiente de este servicio. Ya llegó la nueva tubería que conectará la planta de La Estancilla con el tanque ubicado en Loma Atravesada, a un costo de casi $5 millones, de los cuales 75% es subsidio del Banco del Estado. El 25% es crédito reembolsable, pero 75%, esto es casi $4 millones, es subsidio directo del gobierno central a través del Banco del Estado. Estamos dispuestos a dar todos los recursos que sean necesarios para que finalmente Cantón Sucre, San Vicente, Junín, Tosagua, Calceta tengan el agua potable, derecho fundamental de sus habitantes. Pero les insisto, es responsabilidad fundamental de las administraciones municipales y la mancomunidad que maneja la empresa Agua Potable La Estancilla. Una vez instalada la tubería, eso sí, vamos a proveer de medidores por intermedio del Ministerio de Vivienda para que la empresa supere su tradicional incapacidad de cobro. Y yo le hago una propuesta aquí a los jóvenes. Ya que vienen las elecciones, verán que vendrán los discursos más eufóricos, más moralistas, más encendidos sobre cómo salvar la patria, y nos darán clases de moral y buenas costumbres. Ustedes alcen la mano y pregunten, ¿y usted cuánto paga de impuestos? Y si no le quieren contestar,
vayan a la página electrónica del Servicio de Rentas Internas y con el número de cédula o el nombre del politiquero podrán ver cuánto paga de impuestos. Si alguien no paga impuestos, no tiene calidad moral para venir a decir absolutamente nada. De igual manera, todas estas personas que con justa razón reclaman el agua potable, cuando esté esa agua, ustedes díganle, enséñenos mensualmente cuánto paga por agua potable. Porque lamentablemente muchas veces se da el caso que los que más gritan son los que menos cumplen. Y aquí hay sustracción de agua potable y no se paga el agua que se consume. Y se han instalado tuberías ilegales. Y eso está quebrando a la empresa de agua potable La Estancilla. Y por supuesto hay que tener voluntad política para solucionar estos problemas, acabar con la fuga de agua y hacer que paguen los que tienen que pagar. Prohibido olvidar, querido Manabí. Demasiado tiempo nos ha pasado aquello. Aquí había un eterno legislador de la provincia que todo el mundo sabía que robaba electricidad para su fábrica y jamás pagaba por el consumo eléctrico. No permitamos ya esas acciones. Así como exigimos derechos, exijamos responsabilidades. Exijámonos responsabilidades y el cumplimiento del deber. Todos a pagar por los servicios que recibimos. No se olviden, jóvenes. Próxima campaña, a preguntar cuánto pagan los potenciales candidatos con discursos encendidos en cuanto a impuestos. Y cuando esté el agua potable, y ya, los que reciben ese servicio y reclaman por más agua potable, que primero enseñen la planilla y cuánto pagan por agua potable cada mes, porque hay mucha evasión en el pago de ese servicio. Debemos reconocer que la solución a estos problemas pasa por el concurso de los 5 municipios, que a veces no han contado con la suficiente decisión política, y no me refiero a esta administración, a la presente administración de estos 5 municipios. Como bien dice ese cartel, son más de 45 años que vienen esperando el agua potable. Y al inicio del gobierno fue nuestra preocupación el agua potable para el Cantón Sucre, como San Vicente, como Junín, Tosagua, Calceta. Qué difícil fue poner de acuerdo a los 5 municipios que manejaban esa empresa. Ha faltado alguna vez decisión política para enfrentar los problemas de agua potable de estos cantones, de esta querida ciudad. Hay que reconocer que existe un 40%, y esto es lo que no nos gusta escuchar. Nos gusta reclamar, ¿verdad? Todo es muy bien. Hay que saber reclamar con cortesía, pero con firmeza nuestros derechos. Pero también reconocer los problemas y asumir responsabilidades. Reconocer que existe un 40% de conexiones clandestinas en la tubería existente. Que el agua se utiliza inclusive para riego, que no se la paga y ocasiona un desperdicio enorme de recursos. La empresa no cobra a los usuarios y tampoco paga sus obligaciones. Esto tiene que cambiar, queridas amigas y amigos. La empresa tiene una cartera vencida de más de 3 millones de dólares. Los municipios no cumplen con realizar las transferencias a las que están obligados por ley, ocasionando que los trabajadores hayan estado hasta 4 meses impagos en sus remuneraciones. De nada o de poco servirán los aportes del gobierno si no se busca la eficiencia de esta empresa. Así que, para resumir esta parte, muy claro, como es nuestra característica, no es responsabilidad del gobierno central, sino de los gobiernos locales, servicios como agua potable, alcantarillado, relleno sanitario. O lo digo de mejor manera, es responsabilidad de todos, pero directa de los gobiernos municipales. Vamos a ayudar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra decisión política, con la cantidad de recursos que se requieran, para que Sucre, San Vicente, Junín, Tosagua, Calceta, todo Manabí, todo Ecuador, tenga el agua potable que merecen sus habitantes. Hagan silencio. ¿Quién está gritando? Dile que se calle. Pero no daremos más recursos si no hay una reingeniería total de esa empresa de agua potable, La Estancilla, porque es absolutamente ineficiente, no cobra el agua
40% de conexiones clandestinas y esos problemas tienen que resolverse porque se están robando los recursos de Bahía, de Sucre, de Manabí, del pueblo ecuatoriano. Hoy avanzamos ya, les decía, no son palabras, se está actuando. Hoy avanzamos con la construcción de la línea de transmisión de agua potable para las poblaciones de San Vicente, Tosagua, Bolívar y Junín. Todo el apoyo del gobierno para que en el tiempo más corto posible se culminen estas obras. Y en el Banco del Estado se encuentra en proceso el crédito para el financiamiento de la construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de Bahía de Caracas y Leonidas Plaza. Lo ha dicho el señor alcalde, donde se otorga un subsidio máximo, no siempre, no es fijo, máximo del 75%. ¿No? Depende de la capacidad de pago del municipio, necesidades básicas insatisfechas, etc. Nosotros no olvidamos jamás que la ética empieza por cumplir con la palabra. Con las obras que realizamos estamos honrando nuestra palabra. Estamos haciendo realidad los sueños que los y las manabitas acariciaban por muchos años. Pero les insisto, agua potable, alcantarillado, asfaltado de calles, de acuerdo a la Constitución, no son responsabilidades directas del gobierno central y estamos siempre dispuestos a apoyar a nuestros gobiernos locales que trabajan honestamente por sus comunidades, pero la principal responsabilidad, directa responsabilidad, está en ellos. Todo nuestro apoyo, pero ese apoyo pasa en el caso de los 5 cantones a los que nos hemos referido por una reingeniería total de esa empresa La Estancilla para que al menos cobre el agua que vende actualmente y evite ese 40% de conexiones clandestinas. Compatriotas, compañeras, compañeros de esta tierra bella cual ninguna, como Manabí, hemos avanzado mucho en estos años de gobierno, pero aún nos falta muchísimo para transformar una realidad de carencias y tener un futuro de competencia, satisfacción de necesidades básicas, de oportunidades, de soberanías. No hay tiempo que perder. La patria no debe, no puede esperar más. Manabí no puede esperar más. Bahía no puede esperar más. Ahora en los tiempos de la Revolución Ciudadana, por primera vez en la historia, este es un hito fundamental, se socializan no las pérdidas, como antaño, se socializan las ganancias. Ecuador está empezando a ser independiente, liberado de esos grupos de poder que nos dominaron por siempre. Vamos a incrementar el bono de desarrollo humano, como lo propuso el representante del sector financiero. En buena hora que haya consenso. Sabemos que el bono no soluciona la pobreza. La pobreza no se va a solucionar con transferencias monetarias. Mitiga esa pobreza. La pobreza se solucionará con educación, salud, igualdad de oportunidades, becas, universidad, que es lo que también está haciendo profundamente la Revolución Ciudadana. Pero qué bueno que haya consenso para incrementar el bono de 35 a 50 dólares. Qué bueno que lo haya propuesto el representante de la banca. Así que desde enero ese bono se incrementará a 50 dólares mensuales, pero será pagado con las ganancias extraordinarias que está obteniendo el sistema financiero. Prohibido olvidar, compañero, ya basta de tanta hipocresía y tanto cinismo. Prohibido olvidar los mayores subsidios, ahora que se habla tanto de subsidios, populismo, los mayores subsidios que se han dado en la historia de este país no han sido para los pobres, han sido para los ricos. La infame sucretización de la deuda privada externa en tiempos del inefable Osvaldo Hurtado, el salvataje bancario en los tiempos de Maguad y sus ministros, uno de los cuales ahora se presenta como el hacedor de un país posible, entre comillas, cuando fue uno de los ejecutores del Ecuador imposible para las grandes mayorías, sobre todo para los más pobres. El futuro está en sus manos, queridos manabitas. Eso es lo maravilloso de la democracia. Cada ciudadano un voto. Ese voto es nuestra decisión de volver al pasado o seguir construyendo el futuro de esa patria de todas y de todos, repleta de dignidad, soberanía, justicia, igualdad, dignidad. Saludamos al pueblo manabita, a la industria, al esfuerzo del artesano, a la labor del obrero,
del pescador artesanal, del montubio, del campesino. Saludamos a la iniciativa privada y pública que distingue a los habitantes de esta querida provincia, gente laboriosa, emprendedora, trabajadora. Aquí, en esta bendecida tierra, cuna de montoneros y revolucionarios, luchamos codo a codo por un porvenir de justicia, solidaridad, igualdad en la diversidad y equidad. Y en esta fecha histórica es justo que el Cabildo reconozca a los hombres y mujeres que se han destacado en sus actividades, aportando al desarrollo local y nacional, hijos e hijas del Cantón Sucre y de todo Manabí, condecorados en esta sesión solemne. A ellos también el reconocimiento del Gobierno Nacional, también el reconocimiento de la patria entera, porque no solo son orgullo para Bahía, para el Cantón Sucre, para Manabí, sino son un orgullo para el Ecuador entero. Y querida Bahía, felicitaciones en tu fiesta. Querido Cantón Sucre, saludo del Gobierno Nacional en el día de tu independencia. Y ni un paso atrás, y cantonización. Independencia de Cuenca, cantonización. Y qué antiguo que es el Cantón Sucre, ¿eh? Debe ser uno de los más antiguos del país. Fíjense que Manta está cumpliendo 90 años el día de mañana. Sucre cumple 137 años de cantonización. Eso nos demuestra lo importante que desde siempre ha sido esta tierra maravillosa. ¿Y saben qué? Con la Revolución Ciudadana lo seguirá siendo cada día más. ¡Que viva Bahía Caracas! ¡Que viva el Cantón Sucre! ¡Que viva Manabí! ¡Que viva la patria entera! Hasta la victoria siempre, compatriotas.